Buenas tardes a todos. Como es costumbre, en la Barra Mexicana Colegio de Abogados y concretamente la Comisión de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de esta barra, en nombre y representación del coordinador de esta comisión, el maestro Gilberto Chávez Orozco, tengo el gusto de presentar al magistrado Héctor Mercado. El magistrado nos ha pedido que no se lea su semblanza porque como es del conocimiento de todos nosotros, entonces no tiene caso que le robemos tiempo a su presentación. Dice que es suficiente con que se diga que es magistrado del Tribunal Colegiado, del primer Tribunal Colegiado en materia laboral del primer circuito. Con eso es suficiente. Yo creo que es correcto en virtud de que todos conocemos la trayectoria académica y pública del magistrado. Y no me queda más que agradecerle a nombre de la comisión, a nombre del coordinador, que haya aceptado compartir con nosotros estas interesantes reflexiones sobre un tema que nos ha traído comentando, debatiendo y sobre todo ahora lo que necesitamos es reflexionar y obviamente ver qué es lo que se puede proponer. Con ustedes, el magistrado Héctor Mercado. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Ascensión. Gracias a los presentes, los que están valen por muchos. Lo agradezco encarecidamente. Buenas tardes a todos los que están en línea. Mi agradecimiento siempre permanente a la barra. Yo soy miembro de la barra, a lo mejor no muy asiduo asistente por cuestiones laborales, pero yo soy miembro de la barra porque es un espacio verdaderamente de reflexión y de reflexión profunda, de reflexión seria, de reflexión que intenta aportar jurídicamente a los grandes problemas nacionales, no solamente en esta materia, sino en todas. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, a la comisión, a Ascensión, a Gilberto. Y bueno, sin mayor trámite, para no alargar más el asunto, la reflexión que me pidieron que hiciera es en torno desde luego a la reforma laboral que tan ocupados nos tiene a todos, jueces, magistrados, maestros, litigantes, en fin, tan ocupados en su instrumentación, en su organización. Y me pidieron en concreto que dijera si habría algunas necesidades de hacer cosas una vez que ya ha concluido las etapas de instrumentación y de organización, y toda vez que, como todos sabemos, ya está funcionando en todo el país a nivel de los centros de conciliación locales, a nivel de los tribunales laborales, ya se cerraron las juntas de conciliación y arbitraje, y está funcionando también ya todos los tribunales de carácter federal. Entonces, como todos sabemos, fueron 3 etapas. Una inició hace 2 años, otra hace 1 año y ahora en octubre inició la última. De tal manera que en algunos casos todavía es muy pronto para adelantar alguna reflexión en algún sentido que pueda darnos luces. Pero yo creo que podemos ir apuntando una serie de probables tareas que sería importante que lleváramos a cabo para poder ajustar el sistema. La primera cuestión que debemos tener muy en cuenta y a partir de ello señalar por qué va a ser necesario estar muy atentos es que fue una reforma muy apresurada. Se nos obligó a hacer la ley ordinaria en un periodo de 5 o 6 meses, bajo circunstancias políticas muy duras. Había transición de gobiernos, había presiones internacionales, y estaban condicionados al ingreso de México al Tratado de Libre Comercio la existencia de esta reforma. Entonces se tuvo que hacer una reforma muy apresurada. Sin embargo, se hizo un gran esfuerzo. Hubo muchas personas de aquí de la barra que participaron con sus opiniones, y otras de otras instancias, y se aterrizó en general, podríamos decir, una buena ley en principio.
sin desconocer de que hay algunos problemas que debemos atender. Nosotros podríamos ver este problema de qué se necesita, tanto desde el punto de vista externo como desde el punto interno de la propia reforma. Lo externo ya se ha dicho hasta el cansancio y creo que sigue siendo vigente en muchos sentidos. Lo voy a referir, aunque trataré de ser breve por ya conocido. Lo primero de ellos, de los elementos externos necesarios para una exitosa reforma laboral y completa reforma laboral, es que exista el presupuesto suficiente. Y hay que decirlo con sus palabras. No se ha dotado de suficiente presupuesto en algunas áreas de algunas entidades federativas. No se les ha dotado porque el presupuesto implica no nada más abrir oficinas y poner a un personal ahí, implica capacitarlo, implica poner oficinas dignas e implica con instalaciones correctas, completas, con todo un sistema informático muy desarrollado, dadas las exigencias que la propia ley impone. Entonces, ha sido muy desigual las formas en que se han instrumentado. Hay entidades federativas ejemplares en la forma que han impulsado la reforma laboral y la han organizado, y hay otras que han dejado mucho que desear. Para no estar hablando en términos tan genéricos, creo que es necesario que nos pongamos de acuerdo, y creo que la barra puede jugar un papel muy importante en este sentido, los miembros de la barra, sobre todo también las sucursales de la barra a lo largo y ancho del país que existen, en el sentido de ir haciendo un diagnóstico, quizás hasta cotidiano, de ser ello posible, de cuáles son las problemáticas que se presentan en cada entidad federativa, tanto desde el punto de vista orgánico como desde el punto de vista de los problemas de interpretación jurídica que se están dando, que no es lo mismo. Digo esto porque cruzan muchas noticias entre todos nosotros, que a un litigante ya le pasó esto, que un juez ya decidió esto otro, que acá no se abrió bien, que hay un estado que todavía en las juntas siguen recibiendo demandas, las juntas locales ya no obstante haber abierto, siguen recibiendo demandas y con fecha anterior y cometiendo actos incorrectos, que hay lugares en donde la conciliación está distorsionada por algunas razones que diré a continuación. En fin, hay muchas noticias de esto. Creo que es necesario hacer el catálogo de problemas, un problemario, no sé cómo llamarle, un catálogo que nos vaya dando la pista de tanto a nivel federal, en la entidad federativa que se está actuando, como a nivel local, se diga, aquí está pasando esto. Aquí está faltando esto. Aquí se están acumulando asuntos de más y pronto habrá un rezago. Es decir, si no hacemos un catálogo de los problemas que se vayan enfrentando, puede llegar un momento en que nos estén rebasando, porque no tendremos capacidad de reacción o pediremos las cosas muy tarde. Las consecuencias que puede traer ese listado de problemas son en varios sentidos y hay que tenerlos muy claros para qué los queremos. Primero de ellos es analizar si el presupuesto y las instalaciones es el suficiente en todos los aspectos y señalarlo abiertamente, porque estamos en una época en donde, si bien es cierto que hay muchas limitaciones presupuestarias, lo cierto es que nadie oculta en este país que somos un gobierno pobre, pero sí lo que podemos exigir es que seamos un gobierno racional en el ejercicio de su presupuesto. Y en el ejercicio de ese presupuesto sí se puede exigir necesariamente que se otorgue el suficiente presupuesto para el sistema de justicia laboral. Por ejemplo, una cosa que sí tengo comprobada. Hay estados donde los jueces laborales ganan menos que los jueces de otras materias y son los peor pagados. Que alguien me explique, como diría un famoso comediante, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, este problemario nos atendería a que nosotros, las barras de la barra mexicana de abogados, y si hay otras barras locales, si hay otras barras locales de
de otro tipo en esas entidades federativas puedan ir haciendo propuestas firmes a las autoridades competentes de tal manera que se arregle esto. La unidad coordinadora de la implementación o de la instrumentación de la reforma laboral propiamente dicha ya concluyó su trabajo porque ya quedó instrumentada. No sé si vayan a seguir coordinando a los estados. Hago votos porque sea así. Sin embargo, debería pedirse el que siguiera y que se encargara quizá también de hacer este mismo esfuerzo, de obtener su propia información de cuáles son los cuellos de botella que se están abriendo por estado y a nivel federal en la instrumentación de la reforma para poder sacarla adelante. Un tema sería el presupuestal, con todo lo que conlleva, como ya lo dijimos. En consecuencia, hay problemas en ese sentido, se ha hablado de ellos y debemos de estar conscientes que se tienen que atender necesariamente. Otra cuestión que podríamos hablar, ya no de carácter externo, sino empezando a hablar propiamente, bueno, sí de carácter externo, es qué tipo de legislación complementaria se requeriría o de instituciones complementarias se requieren para que sea exitosa la reforma laboral. Con lo cual estoy afirmando una cuestión que sostengo, la reforma fue insuficiente. Por muy buena que sea la reforma, por muy de acuerdo en que estemos con ella, no fue suficiente para instrumentar un sistema armónico de justicia, de vigilancia y de respeto al ejercicio de la ley laboral. ¿Qué cosas hicieron falta? Evidentemente, algunas ya se han atendido. El intento, bueno, la reforma en materia de teletrabajo, que ahí podría ser un tema especial a reflexionar y ver cómo todo es perfectible, por supuesto. La cuestión de la subcontratación, que trae un problema que requiere también de un diagnóstico muy serio, porque parece ser que ha cumplido en muchos sentidos sus objetivos, pero en otro empieza a dar como un camino de salida que podría llevarnos a los vicios de antes. Eso hay que reflexionarlo en concreto, plantearlo como lo conoce uno y darnos cuenta si es necesario, por lo tanto, hacer una reforma de otro tipo, más consensuada, de tal manera que funcione la subcontratación que tiene que funcionar y que se elimine la que no debe funcionar, la que sirve para fugarse el cumplimiento de la ley. Evidentemente que esa será necesario, pero está pendiente la discusión de la legislación sobre plataformas. Urge que se dé la legislación sobre plataformas. Allí hay el problema de los trabajadores de plataformas es quizá mucho más serio si lo vemos desde el punto de vista, aquí tenemos a una de los tres expertos más importantes en seguridad social de este país, a mi juicio. El otro es don Porfirio y el otro es un compañero de Guadalajara, que no me acuerdo su nombre, que es de aquí de la Barra. Ángel Guillermo. Ángel Guillermo. Perdón, Ángel, se me olvidó, si me estás oyendo, perdón, te acabo de ver en la fila. Perdón. Perdón. Bueno, es un fenómeno el trabajo en plataformas que requiere abordarse rápido, porque además atrapar a las plataformas en general no va a ser un papel sencillo. No es una circunstancia sencilla. Pero lo que importa es la protección de los trabajadores. Tanto en seguridad social como en sus condiciones laborales, en su acceso a un ingreso mínimo con una jornada regular, normal, llamémosla así. Entonces, esa es otra necesidad que está urgiendo en este momento. Legislar sobre plataformas. No omito señalar que hemos trabajado mucho, llamémosle así el apartado A, con todas las insuficiencias que ya hemos señalado. Pero si el A tiene insuficiencias, el B dice, quítate que ahí te voy. Es verdaderamente necesario impulsar una reforma y una reflexión a fondo del fenómeno laboral dentro del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades federativas. Es urgentísimo. Hay problemas muy severos a tratar ahí, tanto desde el punto de vista individual ante la imposibilidad muchas veces de cumplir con las sentencias
que se obtienen a favor de los trabajadores por toda la problemática de ejecución que atraviesan, que ese es uno de los problemas que habría que señalar, pero también hay todo un problema de gestión colectiva muy complicado que hay que también abordar y reflexionar. Y otra cuestión que hay que reflexionar es la administración de justicia del apartado B, que en principio me parece que debe transformarse a fondo y constituirlos como todos los tribunales. Yo soy, desde siempre he sido un convencido de que todos los tribunales deberían de pertenecer al Poder Judicial. Todos. No nada más, estos no los quiero yo porque acá más o menos. Entonces, como ven, hay temas fundamentales a discutir. No basta con la reforma que se impulsó en 19, que intentó democratizar los sindicatos. No es mala, nadie la critica, pero faltan muchísimos pasos a dar para poder obtener un sistema homogéneo de justicia en el país. Otra cuestión que faltaría analizar, dos cuestiones más externas que faltarían analizar y sentarse a discutir por parte de expertos, es el fenómeno de la informalidad laboral. Porque el problema de esa gente es que no tienen propiamente, o sí tienen o no tienen, pero es un tipo de relación patronal muy sui generis, pues, muy, como la palabra lo indica, muy informal. Pero lo que sí es seguro es que no tienen seguridad social. Y estamos hablando de la mitad de la población. No podemos voltear la cara a otro lado y decir esos no existen porque no nos dan dinero. O porque no nos dan trabajo en mis tribunales o porque esto. Creo que es un fenómeno que hay que enfrentar. Más que para regular por la dificultad de regular alguna relación de tipo laboral, yo diría que habría que buscar ahí mecanismos de defensa y de protección para todo ese tipo de trabajadores a través de la seguridad social. Me parece que esta es otra cuestión que es necesario que se aborde. Como ven, todas son de emergencia, ¿eh? Ninguna es para esperar. Todas son de emergencia porque además estamos en un tiempo muy bueno para poder hacer un análisis que nos permita quizá, frente al cambio de gobierno que viene, hacer una propuesta razonable, medida, de cuáles son las necesidades para el mundo laboral en este país, para que no quede en manos de las filias y fobias de los gobernantes en turno si les interesa intervenir en el mundo laboral o no, sino que empecemos nosotros a decir, se tiene que intervenir en el mundo laboral. Tienes que intervenir porque todo esto tiene que ver con trabajo decente, con vida decente. Entonces, esta cuestión de la informalidad es urgente también que se atienda a la brevedad posible. Tienen que ser grupos multidisciplinarios necesariamente, economistas, sociólogos, es decir, actuarios, o sea, no son temas sencillos. Por eso, en la medida en que la Barra y otras organizaciones y los interesados nos podamos vincular a universidades públicas que cuentan con investigadores en esas materias y atraerlos y hacer grupos de trabajo, sería maravilloso. Por ejemplo, las próximas reuniones de la Barra podría ser traer expertos de otras materias que nos vayan indicando las metodologías y caminos a seguir para evaluar estos temas, si es que se está de acuerdo en que se aborden. Van a decir algunos que los que me están oyendo aquí, o los que me están oyendo en línea, van a decir, bueno, pues quiere transformar a México. Pues sí. Sí, lo reconozco que sí, pero creo que lo podemos hacer. Yo siempre he pensado que muchas de las cosas que se pueden mejorar son decisiones de carácter político, que inclusive se puede buscar que no cuesten o que cuesten poco, que es un problema más de voluntad política, pero como ya todo el mundo se acomodó a un mundo, a estas cuestiones laborales como están, ya todo el mundo está acomodado en sus zonas de confort, dicen, no, a mí no me muevas ya esto, a mí déjame así y ya no hagamos más. Sí, el problema es que no es ese sector el que hay que dejar así, sino hay que cambiar todo lo demás. Todo lo demás no pertenece al mundo de la formalidad, pero nos está golpeando. ¿En qué? En seguridad, nos está golpeando a nivel de vida, trabajadores, es decir, en seguridad social, en fin.
Esas serían algunas reflexiones que yo creo que podría yo decir que son a mi juicio, los grandes temas. Habría otros grandes temas, pero ya son como más teóricos. Por ejemplo, yo desaparecería la competencia administrativa en el mundo del laboral y de la seguridad social. Todo lo haría de seguridad social, no laboral, sino competencia social, llamémosla, por llamarla así, pero una sola competencia. Porque eso de andar entre los tribunales administrativos y nosotros, y que antes allá resuelven de una manera y acá de otra, en fin, lo único que hace es hacer complejo el acceso a la justicia y problematizar la defensa de los derechos de patrones y de trabajadores. No me cabe la menor duda. Y ese podría ser otro tema. Y otro tema podría ser, pues, unificar el artículo 123, compañeros. Ese es un gran tema. No estoy diciendo que ese es de los que urjan, pero, por favor, compañeros, creo que ya 105 años después debemos pensar si estamos bien y si nos ha servido tanta división y tanta atomización. Eso que haya los trabajadores de confianza y organismos que se juzgan a sí mismos, como los tribunales electorales, y que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal son inatacables. Estoy hablando en materia laboral. Muchas de estas cosas es como para ponerse a pensar y decir, creo que ya hemos fraccionado tanto el mundo laboral con las entidades federativas, con los diferentes tipos de tribunales, que creo que vale la pena reflexionar si es primero factible una unificación y de ser esta cómo. Nadie está diciendo que para ahorita, pues, podríamos pensar en 8 o 10 años a que esto prospere. Nadie le ha pedido a ningún gobierno que resuelva los problemas de la noche a la mañana. Lo que yo le pido a esos gobiernos es que fijen el camino de solución de esos problemas. Y eso es lo que no se ha hecho. Entonces, ¿por qué no fijar nosotros que somos los expertos, fijar un camino de reflexión que nos permita ir dando soluciones de fondo a quienes se les tenga que dar? En fin, ya sé que quién sabe, pero espero que cuando menos nos pongamos a pensar y decir, no todos, pero vamos a atender este y este tema que sí son urgentes. Vamos a empezar con esto. Ok, pero empecemos. No volteemos la cara a otro lado. Hay muchos problemas muy graves. Luego, internamente ya de la reforma laboral, como esta segunda parte, y no los voy a cansar mucho, nada más voy a hacer referencia a algunas cosas que me han dicho que han sucedido en los tribunales, en los centros de conciliación, que me producen verdadera preocupación. Yo creo que hay que estar muy atento al fenómeno, como decía yo, de los números macro. Se dice que hay entidades federativas que han logrado conciliar hasta el 80% de asuntos. Primero había que ponderar en qué términos, porque muchos ya llegan con el convenio hecho y esos no cuentan para una conciliación real, esos no me vengas con ese cuento. Y lo segundo es, ¿cómo medir la calidad de la conciliación? La calidad de la conciliación, he oído noticias tanto de quien ha dicho, no, hombre, el conciliador que me tocó, una persona muy metida en su papel, comprende cuál es su función, platica con las partes, es muy empático, les explica los alcances, trata de que la reunión de que la reunión no cruce por los fenómenos jurídicos, sino en lo estrictamente necesario, permite la intervención de todas las partes, porque lo que está haciendo es construyendo un diálogo. Pero hay otros que me dicen, bueno, a mí no me dejaron entrar como abogado a la reunión de conciliación, ni siquiera como persona de confianza. Bueno, a mí sí me dejaron entrar, pero no me dejaron hablar. Y menos menciones jurídicas. Y entonces ahí hay un problema, compañeros, porque las empresas generalmente van representadas, no pueden ir de otra manera. Y la ley no hace distinción entre físicas y jurídicas. Las jurídicas todas van a ir representadas, eso no hay, bueno, por favor. Pero las personas físicas también pueden mandar a su abogado, porque la ley no hace esa distinción. Sin embargo, con el trabajador, las dos personas que dice la ley que lo pueden acompañar, no lo pueden acompañar.
Y en una interpretación en la que dicen que la conciliación no admite ese fenómeno jurídico. Yo creo que es demasiado formalista y rígida la interpretación. Y recordemos, compañeros, que en el mundo laboral, el principio de informalidad procesal es clave para entender que lo que importa es que el asunto se concilie o se resuelva y se resuelva bien y pronto, a satisfacción de ambas partes, aún hasta del que perdió. Que digan, cuando menos resolvieron bien, se estudió, se trabajó, no lo gané, pero no fue rápido, no perdí 10 años de salarios, ¿no? Por poner ejemplos que acabamos de resolver en el tribunal, un asunto que tiene 18 años. Esto, por favor, es una vergüenza. Entonces, la necesidad, pues, de analizar esta cuestión de estas distorsiones, de estas interpretaciones inadecuadas. Lo que hay que entender es, bueno, lo que yo entiendo por las audiencias de conciliación, perdón, no, lo que yo diga no tiene por qué ser la verdad, perdónenme el exabrupto. Lo que yo entiendo por las audiencias de conciliación es que son audiencias que no son de contenido jurídico. Son audiencias donde las partes, bajo el principio de la buena fe del conciliador, que debe transmitir esa buena fe a ambas partes, los invita a dialogar sobre los hechos que están en controversia y en la búsqueda de puntos de encuentro que puedan sacar adelante el asunto sin necesidad de llegar a un juicio. Dentro de eso, el representante de la empresa, que será necesariamente mal haría si no manda un abogado, porque tiene que tener facultades para obligarse, junto con los del trabajador, una vez que se arriben a los puntos de acuerdo de qué cosas sí, qué cosas no, el papel que deberían en todo caso de juzgar, junto con el conciliador, es de aterrizarlo en términos legales. Acordémonos que el conciliador no tiene que ser abogado. Y eso nos confirma más la naturaleza no jurídica, no de contenido jurídico de la audiencia de conciliación. Por eso las interpretaciones de no permitir la entrada son violaciones. Por eso el no dejarlos intervenir son violaciones. Y por eso la ley marca sí marca una diferencia sin buscarlo, sin quererlo, que quizá quiso compensar con la presencia de ellos dos frente a la representación de la parte patronal, pero que se está interpretando mal. Quizá deberíamos de ser más explícitos en la ley en ese sentido. Esto se puede resolver a través de la ley o esperar que los tribunales nos pronuncien, pero ya saben cómo son. Mejor vámonos a la ley. No, digo esto porque va a haber unos que digan una cosa, otros que digan otra, va a tener que subir a los plenos, o en el mejor de los casos, si hay contradicción entre plenos, llegará a la corte y podrán pasar 2 o 3 años en que se siga en una confusión. Creo que una cuestión, pues este ejemplo de la conciliación nos pone la circunstancia de hacer esa evaluación cotidiana a través de las experiencias que se vivan en los despachos, en los tribunales, de que uno como tribunal dice, híjole, ¿cómo que pasó esto en una junta, hazme el favor, en un tribunal laboral? Esto es inadmisible, creo que esto no debe seguir pasando, hay que ser muy empático en mi resolución. Y esas resoluciones, como están publicadas, pues quizá que sean materia también de difusión, para que se digan, yo como juzgador, con toda la preservación de los datos, esto advertí y creo que esto no debe pasar. Todos debemos de tener un acuerdo en ese sentido. He oído cosas de conciliación forzosa, de que el conciliador adopta una actitud muy autoritaria y conmina sobre todo a la parte del trabajador a que se concilien a como dé lugar. Ahora sí que casi, como se usaba en los años 80, no sales de aquí hasta que no concilies. Estoy hablando en otro país, ¿eh? No en México. Y creo que eso es una cuestión absolutamente ilegal. El problema es cómo lograr controlar esas cosas.
¿Qué mecanismo debemos instrumentar para que alguien que se sienta presionado, conminado indebidamente por un conciliador, pueda tomar alguna medida en ese instante? Decir, desde luego la presencia de su abogado y su gente de confianza es vital, porque lo primero que hacen es no dejar entrar y luego agarran al trabajador a solas. Pero que haya un mecanismo institucional de reacción cuando haya un conciliador con estas características. Si frente a una queja, frente a una manifestación de me está obligando, que pueda permitir quizá en ese mismo instante que se cambie el conciliador. Si lo que se trata de hacer las cosas bien y pronto, seamos flexibles en la forma, la ley no lo permite. Y otras son, bueno, esto ya fue el colmo, esto ya no tiene, es inadmisible, pero conciliadores que venden los certificados de no conciliación. Digo, ya contra eso, compañeros, yo por eso mi opinión siempre fue, porque todo esto viene de, mi opinión siempre fue que, y lo digo con todo respeto, porque hay mucha gente que conozco de ahí y que les tengo un gran respeto por su profesionalismo, pero mi posición siempre fue que la gente de las juntas no debería pasar al nuevo sistema laboral, porque iban a traer parte de los vicios que ya tenían allá. Lo que yo decía era que las juntas debieran de seguirles dando, cosa que no se ha hecho con ellas, presupuesto suficiente para seguir, para agotar los asuntos que tienen pendientes, y que en esos 2, 3 años o 4 que dure abierta la junta se capacite al personal. Y una vez que se cierre la junta, pase al Poder Judicial al que se va a integrar, a cualquier tribunal, menos al laboral. Esa era mi propuesta. La persona no se queda sin trabajo, la persona continúa laborando, se respetan sus derechos, pero no nos traemos al nuevo sistema los vicios del anterior, que parece que en algunas partes están sucediendo. Esa es una cuestión en relación a algunas cuestiones que se han presentado en la conciliación, lo cual hace vigente, pues, que no solamente hay que discutir las cuestiones externas, sino que entonces, y esto sí se podría hacer trabajo nada más de nosotros, los laboralistas, los de seguridad social, de ponernos a discutir, compañeros, empecemos a hacer un análisis de la ley, a ver si está funcionando y cuáles son los cuellos de botella que la ley que hemos advertido desde nuestras prácticas, y empecemos para modificar la ley o quizá también en impulsar con argumentación debida ciertas interpretaciones jurídicas. Recuerden que los buenos litigantes llevan de la mano al juez a una decisión buscada. ¿No? Entonces, me parece que eso es muy importante. Una reflexión, pues, del fenómeno de la conciliación tal como está presente, me parece que es muy necesaria. El tema se llama la nueva reforma que se necesita. Bueno, yo no me casaría tanto con el tema. Yo diría la nueva reflexión que se necesita sobre la reforma. Diría yo mejor. Miren ustedes, yo creo que debemos revisar la primera fase del juicio ordinario, la fase escrita. Y la debemos analizar para buscar eliminarla. Me parece por varias razones. La primera de ellas es de carácter no jurídico. Me parece que es una fase que requiere un costo económico que puede eliminarse. Y al hacer un costo económico caro del sistema, encarece el presupuesto y nos genera los problemas que ya conocemos. La segunda de ella es una fase que, si se siguen todas sus consecuencias de demanda, contestación, presentaciones de prueba, reconvención, contestación, ampliación, etcétera, se convierte en una cuestión extraordinariamente farragosa. Pero además, esa es la primera razón. La primera es costosa, la segunda es que puede ser farragosa, la tercera es no está en manos del juez. Y eso es parte de la discusión. A ver, estamos hablando de inmediación procesal y el juez no participa en la primera fase, salvo que le metan un recurso de reconsideración solamente sobre lo que le planteen. Inclusive hay quien sostiene que el juez no puede participar en la fase inicial, porque son atribuciones o facultades imperativas que se le dan al secretario instructor y no al juez.
ahí podríamos hablar largamente, ¿eh? No, yo no comparto tanto, pero es una provocación muy buena quien afirmó eso, de quien afirmó eso. Y entonces, revisarla realmente. Miren, buena parte del sistema algunas partes fueron tomadas que del sistema chileno, otras que del sistema español, pero otras fueron tomadas del sistema nuestro. Y esta primera fase escrita tiene un tufillo muy fuerte a la audiencia bifásica, si nos damos cuenta en su forma de cómo se desarrolla. Entonces yo creo, mi opinión es que se debe analizar para darle la intervención al juez para que el juez sea el rector real desde que inicia el juicio hasta que termina. Mi opinión sería, así a bote pronto, a reserva de que lo reflexionáramos más a fondo, es preséntese la demanda y todo lo demás es oral y ante el juez, como en España. Claro, no igual que España, habría que reflexionar nuestra propia circunstancia, nadie está diciendo, pero la idea es esa, para que el juez se haga cargo de todo ello. Entonces, como ven ustedes, la cuestión del procedimiento ordinario, que es el procedimiento marco, pues requiere de una gran reflexión en uno de los tres segmentos que tiene, a mi juicio, muy importantes, pero que a la larga pueden convertirse en un factor de rezago importante, dado lo farragoso del evento y la cantidad de asuntos que pueden llegar a darse si no se dota de suficiente presupuesto. Algunas otras cuestiones que se han dicho en relación al procedimiento del procedimiento laboral tienen que ver sobre la cuestión de que muchas de las actuaciones que se dan dentro del procedimiento laboral no tienen recursos de reconsideración o revocación dentro del propio procedimiento y que por lo tanto se pueden ir cometiendo una serie de violaciones. Y bueno, yo en eso sí coincido, no hay. Y el único procedimiento dado, si se llegan a dar esas violaciones graves que afectaran derechos fundamentales, pues sería el amparo indirecto, ¿no? Digo, esa es mi percepción, pero valdría la pena que quienes han planteado esa preocupación nos sentemos a ver si podemos construir algo que pudiera resolverse ahí mismo. Si nosotros entendemos perfectamente cuál es el papel del juez, y el juez entiende que es un juez social, que no es un juez de formalidad, que es un juez que debe privilegiar la realidad y que debe aplicar los principios contenidos en el 685 con todas sus consecuencias, que debe ser un juez con carácter disruptivo, audaz en sus posiciones con tal de cumplir con los principios que la ley le marca. Si lo entiende así, en lugar de estar buscando la formalidad, creo que podríamos ganar mucho, lo cual implica que no hemos acertado plenamente en la capacitación. Y entonces, compañeros, requerimos, mejor no digamos estos sí y estos no, porque sí hay unos muy buenos. Volvamos a capacitar a todos, a reflexionar con todos a partir de la problemática, que cada poder judicial no nada más diga, pues ya le instrumenté, ya me quedo tranquilo. No, hablemos de instrumentar capacitación específica para cada entidad federativa y para el sector federal. Ahora sí, tomando todo lo que ellos digan y lo que las experiencias de los tribunales colegiados y de litigantes puedan dar, de tal manera que nos ayuden a construir formas de entender cómo se debe llevar a cabo la función jurisdiccional. En consecuencia, la capacitación, que de acuerdo con la ley debe ser permanente, encuentra aquí un camino muy fácil de realización. Necesidad de repensar la figura del juez y del alcance de qué se debe entender por un juez social, que no es igual que un juez privado, ni un juez público, de derecho público, de derecho privado. Es otra cosa.
Y eso no se termina, a mi juicio, de entender, y entonces los jueces de buena fe, nadie está hablando de mala fe, llegan a conclusiones o criterios de interpretación demasiado formalistas. Por ejemplo, una queja que también me llegó es que en algunas áreas de juzgados locales, en particular en dos entidades federativas, todos los acuerdos que los jueces hacen en donde le piden a las partes que hagan algo, van con el apercibimiento de multa. Todos. Y si no lo haces, te multo con tantos 100 días, ¿cómo se llama? Como úbalo, ¿no? Entonces uno dice, a ver, primero, ¿apercibes de qué? Habría que ver, me llama la atención, no he podido ver, pero ¿de qué estás apercibiendo? Pero si apercibes, ¿por qué con multa? Si tú eres el rector del juicio y estás frente a dos partes que están siendo leales con el proceso, pues marca los tiempos de lo que vayas a hacer, probablemente para el desahogo de algunas pruebas entre las audiencias de preliminar y de juicio, pero no estés apercibiendo con multa todo el tiempo. Yo creo que las conductas irregulares son las que se aperciben y se multan. No es la entrada de concebir que ya todo el mundo se porta mal y vamos. En fin, esa es, por ejemplo, una cosa que me han dicho que me parece que es muy importante, entonces regular regular este tipo de conductas, porque no puede ser que el procedimiento sea tan amenazante. No es la intención de la reforma laboral de que el procedimiento sea amenazante. Y eso es porque en el país, bueno, las grandes empresas no los necesitan, o sea, no necesitan abogados de la Procuraduría, los tienen a ustedes. Y ahí no tenemos problema. Pero en este país hay millones de pequeñas empresas y pequeños patrones que llegan espantados al tribunal con un abogado de a pie, para no llamarle de otra manera, de abogado con muchos problemas de conocimiento. Y entonces es muy importante la asesoría que se les preste, la tranquilidad que se les dote a ellos como al trabajador, porque el trabajador también, hay trabajadores que también llegan, por supuesto que llegan espantados. Y entonces el papel del conciliador y del juez debe ser bajar esas presiones, que sientan que están en un lugar donde la ley puede transitar y su problema puede ser atendido adecuadamente y se pueda lograr una resolución adecuada. Como ven, las prácticas nos están empezando a abrir ventanas de oportunidad de reflexión muy importantes. No son todas las que me han dicho, pero me tardaría un buen rato. Por eso es importante que también en el procedimiento, no solo en este, sino en todos los demás procedimientos que la ley marca, se vayan haciendo ese catálogo. Yo creo que si algo me interesa sembrar como parte de la reflexión de esta plática con ustedes es la necesidad de qué debemos hacer a partir de este momento con el nuevo sistema ya que se abrió, ya que se completó. Bueno, empecemos a evaluarlo, pero no lo vamos a evaluar dentro de 2 años viendo estadísticas macro, no, la cotidianeidad, lo que nos dificulta e interrumpe e impide que se logren los fines de la reforma. Y eso lo podemos, en 6 meses podríamos tener un cúmulo de datos valiosísimos para estar para planteamientos que tiendan a fenómenos de presupuesto, de capacitación o de modificación de las leyes. Finalmente, una cuestión que dejo yo, no he tratado lo colectivo adrede porque tiene su propia dinámica. Ahí el fenómeno del Centro de Conciliación y Registro Laboral y el apoyo auxiliar que dan los centros de conciliación locales puede llegar a transitar por caminos que por muy buena fe que tengan, no puedan enfrentar adecuadamente. Simplemente se habla de que van 9,300 números redondos de contratos colectivos legitimados. Y se habla de que reales son como 350,000, pero que se fueron a 550,000
porque algunos estados registraban los contratos colectivos, cada revisión la registraban como si fuera un nuevo contrato y le daban un número diferente. Entonces eso da la impresión que si hay un contrato con 20 revisiones, pues pareciera que son 20 contratos, y no, es el mismo, nomás que revisado 20 veces. Pero se habla entre 350,000 y 550. De cualquier manera, el número que se va a legitimar es muy bajo. Se hablan ahí de algunas conductas que se han observado en algunos lugares, en donde se ha hecho campañas dentro de las empresas para que los trabajadores no acepten el contrato, de tal manera que eso provoque un golpe al sindicato. Y si quiere volver a negociar, entonces buscar organizar otro sindicato y complicar la vida sindical dentro de la empresa. Evidentemente que ahí se habla de una intervención patronal. Volvemos a lo mismo de siempre. No existen mecanismos de verificación y de control aceptables en el país. Necesitamos revisar de carácter urgente, y ese se me había olvidado, la inspección del trabajo. La inspección del trabajo que hay ahorita puede estar muy bien, yo no he oído cosas muy buenas de ellos, pero son 20, bueno, no sé, 20, es una palabra coloquial, son 20 amigos para 300,000 ventanas que tienen que revisar, ¿no? O empresas. Entonces es insuficiente por muy bien que hagan su trabajo. Entonces tiene que revisarse el fenómeno presupuestal y de organización de la inspección del trabajo para que se incremente la posibilidad de atención de los fenómenos colectivos en donde la inspección del trabajo tiene que intervenir, amén de las demás funciones que lleva a cabo. Yo la propuesta que algunas veces hice, pero pues a mí siempre me dicen que soy medio acelerado. Bueno, pues no, pues sí, bien. Yo digo es que yo juntaría la inspección de la Secretaría de Hacienda con la de Seguridad Social, con la de Laboral. ¿Para qué llega un señor y le dicen, usted no se mete en lo fiscal, usted no se mete en lo de seguridad, usted nomás es mejor que sea un inspector integral? Yo diría que hasta se cree una Secretaría de Estado, que sea Secretaría de Inspección Financiera, Seguridad Social y Laboral, y que sea integral. Que la inspección sea integral, sea completa cuando lleguen a una empresa. ¿Por qué no un centro? Ahorita te voy a explicar. Sí, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo contigo. Digo, ya sé por dónde vas, pero de acuerdo. Ahorita lo va a decir. Y entonces es vital, pues, la discusión de estas cuestiones, porque todo eso abona al debido funcionamiento del sistema de justicia y del fenómeno colectivo de trabajo. No es fácil. 90 de cada 100 trabajadores no tienen sindicato. Ya con esto termino, compañeros. Y no lo tienen porque o están protegidos por un sindicato que nunca supieron que existía, o bueno, y eso de protegidos es entre paréntesis, o realmente no saben ni conocen sus derechos. Hombre, si yo he tenido abogados, personas con título de licenciado de Derecho en mi tribunal que no saben derecho, pues que yo no le puedo exigir a un trabajador sencillo que sepa derecho y que sepa cuáles son sus derechos. Cuando se ha cometido el grave error en este país de no difundir cuáles son los derechos de los trabajadores. Se queda de lo que hemos hecho de boca en boca. Pero el Estado jamás, cuando menos yo en los últimos 40, 50 años, jamás he escuchado que diga, oye, trabajador, estos son tus derechos, defiéndelos, y estas son las instituciones que yo he organizado para que vayas. Cuando el trabajador tiene el problema es cuando tiene que empezar a averiguar a dónde va y cómo le hace, para ver si hay alguien que lo defienda. Entonces, el gobierno debe hacerse cargo de una profunda difusión, general difusión, amplia difusión de la reforma laboral y del derecho laboral y de los derechos de los trabajadores y de las instituciones que ahora nuevas que se han formado, pero no dejarlo nada más a estas reuniones como la de aquí de nosotros, que vayan a los lugares donde están los trabajadores y se conozcan estos derechos para que ellos los puedan ejercer.
y que también se les expliquen a los pequeños patrones y a los patrones medianos que si hay instituciones poderosas del Estado que puedan responder rápidamente y en estricto apego a derecho a los derechos contenidos en la ley a favor de los trabajadores, no es en perjuicio de los patrones. Hay que quitarles el miedo a los patrones y por lo tanto la búsqueda cotidiana o sistemática de querer evadir el cumplimiento de la ley como dé lugar. Sale el reglamento de tránsito y dicen, ¿cuánto me va a salir que me pase el rojo? Igual con la ley laboral. No, está carísimo. A ver, ¿cómo le hacemos? Si entendemos que podemos perfeccionar todo esto y que estas leyes son para que todos tengamos seguridad jurídica, para que se administre justicia rápida, para que exista negociación colectiva real, mesurada, profesional, que existan sindicatos fuertes que defiendan los derechos de sus agremiados y abatan el acoso laboral y el acoso sexual dentro de las empresas, habremos ganado mucho en eso que se conoce como trabajo decente. Bueno, esta es una reflexión así de los primeros noticias que he tenido. Yo espero que les haya sido útil y les agradezco mucho su paciencia. Gracias. Muchísimas gracias, magistrado. En 3 grandes rubros nos ha abordado diferentes temas, diferentes tópicos, como en el externo, el presupuesto, ese gran diagnóstico que usted señala que es necesario realizarlo a nivel federal y estatal para saber en dónde estamos, y esto que le ha llamado usted el catálogo, el problemario, que en alguna ocasión la Corte, a raíz también de la promulgación de la ley del ISSSTE, pues tuvo que hacer un problemario para saber en dónde estábamos colocados. En la parte interna, bueno, también habló del apartado B y de la informalidad, que son grandes problemas estructurales, es un gran problema estructural. Y dentro de la parte interna ha tocado, vamos a llamarle así, el núcleo de la reforma, la conciliación. Y algo que me parece muy interesante que usted ha señalado, vamos a medirla, porque se hablan de datos, de que vamos muy bien, todo se concilia, pero vamos a ver la calidad, qué es lo que se ha conciliado, cómo se está conciliando, y eso es muy importante. La audiencia concretamente, y también ha señalado el procedimiento ordinario, que ahí es donde, no solo en la conciliación, sino ahí es donde también se están viendo una serie de problemáticas. Hace referencia a 2 grandes temas, obviamente la capacitación y el carácter, la capacitación no solo para los conciliadores, sino para el juez. Y señala usted algo muy importante, pero que no es exclusivo de los autoridades o de la gente que ha trabajado, que trabajaba en las juntas de conciliación y arbitraje. Decía usted que esto lo estoy haciendo en espera de las preguntas, no crean que ya me voy a hacer ahora la contraconferencia, sino simplemente señalaba usted que para no llevar los vicios a los juzgados, ellos tenían que quedarse e inclusive después ir a otros juzgados. Pero lastimosamente en un tema que usted ha tocado, que es la capacitación, yo tengo conocimiento, no me lo han dicho, lo sé, donde la gente en estos concursos participa, no tienen el menor conocimiento del laboral y no les interesa, sino simplemente ven estos concursos como una oportunidad. ¿De dónde vienes? Del área penal. ¿De qué sabes? Civil. Y están participando todos, y lo peor y lo más grave es que están ganando esos concursos, y los que realmente se aplicaron, que tienen el conocimiento laboral, no están quedando. Concursos memorísticos. Sí, y es lamentable. Entonces sí estoy de acuerdo con esto de hay que invertir en la capacitación. Cuando hablaba usted de la inspección, siempre me ha llamado la atención. Hay un problema laboral en la inspección del trabajo. Sale la reforma de subcontratación y que la inspección del trabajo. Hay un problema en seguridad social, la inspección del trabajo. Y entonces pareciera que tuviéramos un ejército, que necesitamos un ejército de inspectores. Y usted señalaba, hay que crear una secretaría, un centro, porque, o tenemos que, así como hay un centro de federal,
¿verdad? Pues tendrá que haber un centro ahora que aglutine, estoy de acuerdo con usted, que aglutine lo laboral, lo de seguridad social, y no quererle, cada que hay una reforma, quieren que el que venga a vigilar, a resolver, sea la inspección de trabajo cuando realmente no es posible. Usted señaló, hay 20 personas y hay 40,000 ventanillas abiertas que materialmente no pueden resolverlo. Y hablaríamos, estoy de acuerdo con usted en cuanto a lo de la competencia. Yo soy de la idea y sigo y la tendré siempre presente. Tribunales especializados en seguridad social. Usted dice los jueces sociales como en España. Yo creo que aquí el caso mexicano no se justifica, pero ese sería otro tema. Una vez que ya abordé, vamos a ver si por parte del público tenemos algunas preguntas, y si no, en ese inter Nos podemos ir. no, y si no, que entonces concluya, nos diga, creo que no hay, ¿verdad? Preguntas, no hay preguntas. Entonces todos estuvieron de acuerdo con Sí. este magistrado. No, bueno, O el que calla otorga. no, lo que ojalá y de veras que la Comisión de Trabajo, usted, Gilberto, retomen el tema y lo planteen, la viabilidad de instrumentar esos diagnósticos con todos sus agremiados. Algún formato, una cosa, algún mecanismo que permita ir haciendo como un acopio de todas las experiencias que haya, buenas y malas. También vale la pena sacar las buenas para reforzarlas. Yo creo que si sacamos esa conclusión entre los presentes, no hemos hecho esta reunión en vano. Sí, claro, por supuesto. Sí, allá. Por favor. Muchas gracias, señor magistrado. Siempre es un placer escucharlo. Además, su elocuencia y simpatía hacen mucho más agradables. Muchas gracias. Muchas gracias. Por esta sesión, muchísimas gracias también por una estupenda coordinación. Yo resumo, pero de primerísimo nivel. Yo quiero decir dos cosas que me parecen muy importantes para los que ya llevamos, como en mi caso, 42 años de ejercicio profesional y que ya nos ha tocado transitar por diferentes cambios en el ejercicio legislativo, por así decirlo, o en el transitar legislativo en nuestra queridísima materia, que también incluye la seguridad social, desde luego, ¿no? Nos ha tocado litigar una ley de 70, una reforma procesal de 80, una reforma de 2012, una reforma constitucional de 2017 y una reforma legal de 2019. Con los bemoles que cada una de estas ha tenido, usted lo mencionó, la legitimación de los contratos colectivos, la subcontratación, el teletrabajo, etcétera, etcétera. Y yo creo, lo digo, es un abogado objetivo, no parcial ni sectorizado, han sido benéficos para nuestro derecho laboral mexicano. Evidentemente hoy estamos en la parte de una nueva, no diría yo cultura laboral, porque eso ya suena a otras épocas, pero sí de un transitar jurisdiccional en la materia laboral, sobre todo en la resolución de controversias en materia laboral. Yo coincido con usted, todos aquellos órganos del Estado que diriman controversias deben pertenecer al poder diseñado constitucionalmente para ello, que es el judicial. Pero bueno, lo que digo yo es que en la materia laboral no se nos ha olvidado lo que vivimos desde el año de 1931, desde antes la ley de Agustín Millán, la Constitución del 17, etcétera, 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 ¿no? Entonces, como que muchos de nosotros, y espero no incluirme ahí, seguimos litigando en los nuevos tribunales con los vicios, usted no usó esa palabra, la dosificó, pero con los vicios que ya venían de las juntas de conciliación y de arbitraje y de años atrás. Yo creo que en eso todos los litigantes y también los jueces de lo laboral, en primera instancia, pero más importante aún, y aquí le voy a aventar una bolita, señor magistrado, el Poder Judicial Federal va a tener que sentar ciertas bases para que los procesos o procedimientos, mejor dicho, laborales, lleguen a un buen puerto a raíz de
hacer las interpretaciones jurídicas que le correspondan exactamente a cada procedimiento o cada interpretación de acuerdo con lo que los jueces laborales tuvieron frente a ella. Son simples reflexiones. Lo felicito. Tomo la pelota y ahorita le voy a conectar. Y agradezco su participación. No, al contrario, gracias a usted. Gracias. Gracias a usted. Dice que yo he tratado de que yo he tratado dentro del Poder Judicial Federal, y el instituto ha hecho algunos esfuerzos en ese sentido. Cuando la reforma estaba elaborándose en 19, yo insistía mucho que los magistrados deberíamos de llevar a cabo alguna especialización o algún estudio de largo alcance para reflexionar cómo íbamos a abordar los nuevos retos de la reforma. Se han hecho algunas cosas, pero le acepto, no ha sido completa. Y uno de los problemas que tenemos en laboral, que no es nuevo, porque esto no es de ahora, es de siempre, es que la mayoría de juzgadores no vienen del mundo laboral. Vienen del mundo civil, administrativo, penal, de otros, y llegan con el mayor buena fe y capacidad de trabajo a juzgar, pero el proceso de comprensión de lo social tiene un costo en las decisiones jurisdiccionales. Y ese costo es que ha formalizado demasiado la decisión jurisdiccional en materia laboral. Y ese es un vicio que arrastramos desde hace mucho tiempo para acá. Por eso en este momento yo advierto un choque de buena fe, ni siquiera hablo en los terrenos complicados, un choque entre la cultura jurisdiccional de la decisión judicial laboral formalista que viene desde a tiempo, con la necesidad de la aprehensión de los principios sustantivos y sobre todo procesales que ya existían, pero que se hicieron explícitos o evidentes ahora y que hay que retomar e impulsar. Entonces, una de las cosas que yo proponía en algún caso, y ya con eso termino, compañeros, es, yo cuando voy a los estados, cuando me invitan a las universidades, les digo, ustedes deberían de crear una especialidad y una maestría, un doctorado en derecho social, no en laboral, en derecho social, porque está abandonado el estudio en derecho social. Está el instituto de nuestro estimado Gilberto, está Ivo, no, es que no sé cómo se pronuncia, es que soy disléxico, perdón. Entonces, está el instituto y bueno, la universidad que tiene su maestría, inclusive con reconocimiento internacional, la UAM que tiene sus áreas de concentración laborales, y la Panamericana tuvo, pero creo que ya no tiene. La Libre tiene la maestría que habló nuestro amigo Luis Díaz, pero han sido como esfuerzos aislados. Yo era profesor de una maestría en una universidad de provincia que le desapareció. Entonces, la invitación es que, visto esto, las universidades públicas, a lo mejor que la Barra le hiciera una excitativa a la Núñez, para que las universidades públicas abrieran estudios en derecho social en todas las entidades federativas, la necesidad de crear cuadros que hayan estudiado sistemáticamente el derecho al trabajo es urgente para no llegar y tener que aprenderlo con el tren en marcha, porque eso tiene costos muy fuertes que comparto con usted. Ese sería. Sí, hay una pregunta. Hey. Carlos de Buen. Ay, dice, Carlitos. Sí, dice, ¿valdría la pena incorporar al proceso laboral figuras como los estándares de prueba y la lealtad procesal de las partes? Mi opinión es, si eso ayuda a la resolución del asunto, por supuesto que sí, la lealtad procesal. Pero yo le preguntaría, le regreso la pregunta a Carlos, ¿que no están ya en una interpretación? Porque es una exigencia mínima de quien se presenta frente a un juez y que puede tener una sanción de viciar la resolución si no se conduce con verdad. Por poner un ejemplo de las conductas no leales que pudiera tener.
Yo creo que ya están, pero pueden ser explícitas si es que no quedaron así, porque dejarlos a la interpretación tiene también estos problemas de quien sí lo acepta y quienes no. En mi tribunal, por ejemplo, nosotros, en los procesos de las juntas, sí es un proceso a analizar la conducta procesal de las partes. Y si advertimos conductas procesales desleales, tienen una consecuencia sobre el proceso de las pruebas y su valoración y su decisión final. De Arturo Martínez y González, dice, gracias y felicidades también a Cristal. Considero necesario que se requiera una demanda de titularidad de contrato colectivo de trabajo. El sindicato actor deba contar con la constancia de representatividad 30% para terminar con los chantajes de sindicatos sin escrúpulos. En la actualidad no se requiere. Existe un criterio de la Corte que establece un porcentaje arbitrario del 10%. ¿Qué opina usted? A ver, si hay titularidad del contrato colectivo, si hay una disputa por titularidad del contrato colectivo, yo me iría más bien a buscar la solución del problema. ¿Cómo lo voy a resolver? Sabiendo quién tiene la mayoría. Si existen chantajes de sindicatos, que también eso por ahí lo he oído, debería, por lo tanto, existir en el Centro de Conciliación y Registro Laboral o en alguna otra área de la Secretaría del Trabajo, un área de respuesta rápida para abatir eso, porque eso ya no es derecho del trabajo, eso es derecho penal. Entonces, yo lo que haría es encaminar rápidamente la resolución y ordenar de oficio el recuento, si esto es necesario, e involucrar a las autoridades de tal manera que cese cualquier fenómeno ¿cómo se llama?, de extorsión. El problema radica en si la institución tiene el tamaño y las suficientes personas para abarcar todos esos problemas. Pero también que acusen penalmente. Yo les pediría. Porque, obvio, un sindicato ahora que esté extorsionando, lo que está es engañando, porque ya no va a estallar la huelga nomás porque sí. Eso está clarísimo. Ya no la va a poder estallar así nomás porque quiero. Entonces, cualquier patrón que sepa esos derechos va a decir, mucho gusto y que te vaya bien. Y te voy a denunciar. Digo. Patricia Cusain dice, me gustaría agregar que entre los muchos faltantes o desórdenes legales está la regulación laboral de organismos descentralizados y órganos autónomos. Creo que se deben reglamentar todos los trabajos especiales. El tema del trabajo doméstico. Por supuesto, totalmente de acuerdo, doctora. Por supuesto que sí. Y dice, trabajo doméstico solo creará confusiones y no es la mejor forma de proteger a este grupo laboral vulnerable, pero muy sui generis. Sí, requiere de mecanismos especiales a reflexionar, por supuesto que sí. Sí, o sea, en el caso de las trabajadoras domésticas, esto del IMSS no funciona, debemos aceptarlo, no están incorporadas a la seguridad social. Entonces, más que ser una iniciativa de la persona que trabaja, en fin, debería de pensarse mecanismos de protección para ellas. Ese asunto que resolvió la Corte partió del tribunal nuestro, a una petición que hizo su servidor de que la Corte lo atrajera para que lo resolviera, porque el problema era una señora que tenía 85 años de edad y había trabajado más de 50 años en la misma casa. Y no demandaba no necesariamente mandaba a sus patrones, lo que quería era seguridad social. Y entonces lo pudimos haber resuelto ahí, pero el problema es que hay 2,5 millones de personas así. Entonces coincido plenamente que es un asunto que inclusive debe reexaminarse. No es suficiente la legislación que hay. Totalmente de acuerdo, doctora, y gracias por hacerlo evidente. Adrián Román Hernández dice, en su opinión, ante la falta de compromiso presupuestal de los poderes judiciales y centros de conciliación, ¿usted consideraría la interposición de amparos indirectos para obligarlos? ¿O qué otra alternativa se tiene? Bueno, es que
la falta de compromiso de los poderes judiciales por falta de presupuesto, es más bien falta de compromiso del gobierno estatal que establece el presupuesto y el federal, en su caso. Hay cosas ominosas en donde, por ejemplo, hay entidades federativas que no han puesto un solo peso para la reforma y han liberado presupuesto despidiendo gente o desapareciendo otras áreas. Entonces yo creo que sí es un problema muy serio, que hay que atacar muy seriamente. Con independencia de las cuestiones técnicas del amparo y de que pudiera transitar o no, yo sí invitaría a que lo planteara. ¿Por qué? Porque independientemente del tránsito, del camino que siguiera, vas a visibilizar un problema que en este momento se oculta o se voltea la cara hacia otro lado, como si no pasara nada y todo estuviera muy bien. Y entonces el visibilizar que no hay una respuesta puntual en relación a las necesidades reales del sistema de justicia, me parece que con eso ya el amparo, la sola visibilización de su interposición haría evidente un problema que se tiene que atender. Si aparte de eso la autoridad de amparo lo recibe y lo analiza y dice, pues sí, pues ganaríamos doblemente, ¿no? Yo sí los interpondré. Y ya. Otra vez, no, Patricia Cruzey, con respecto al trabajo doméstico, sí. dice, ya están por ley, pero ¿cómo registrarlas cuando son personas que se manejan de manera muy diversa? Ojalá en el modelo de contrato de trabajo que parece que propone la SPPS, tal vez funcione en Suiza. Me despido, felicidades magistrado, y Maya. Muchísimas gracias y bueno, hay que buscar caminos, doctora, con todo gusto, abiertos todos ahí. Y no sabe cuánto le aprecio sus comentarios y le mando un fuerte abrazo. Bueno, pues podemos ir en paz. No, muchísimas gracias a los asistentes y también a los colegas que nos han seguido en forma virtual y sobre todo también por la aportación de sus interesantes preguntas. Nos resta por parte de la barra hacerle la entrega del reconocimiento al magistrado Héctor Mercado López. Y magistrado, me permito leerle y entregarle. Ahora, es que el magistrado... Ya lo conocen, todo esto. Todo. Gracias. Ya lo conocen. No, entonces para que lo vean los que están en Zoom. En Zoom, bueno, con todo gusto. Ya está. ¿Ya quedó? Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Con esto hemos concluido la sesión de este día. Les damos las gracias a todos a nombre de la Comisión de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y a nombre del maestro Gilberto Chávez Orozco, coordinador de la misma. Muchísimas gracias. Gracias.